País de América Latina corta la extradición con Estados Unidos. Represalia por injerencista. Mientras tanto, la Interpol pone en jaque a Trudeau. Deberá entregar a soldado alemán de la Segunda Guerra Mundial que fue ovacionado por el Congreso de Canadá, lo que causó indignación mundial. Honduras rompió su tratado de extradición con Estados Unidos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó este pasado miércoles denunciar el tratado de extradición que el país centroamericano tiene con Estados Unidos, en un duro pronunciamiento contra la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu. La injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable, aseguró Castro en X. En su mensaje sostuvo que los funcionarios de Estados Unidos agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional que promueve el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Horas antes, Dogu se había mostrado sorprendida por la reunión que el secretario de Defensa Manuel Zelaya Rosales y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Roosevelt Hernández mantuvieron con el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino, a quien calificó de narcotraficante. Entonces yo no podía entender por qué ellos decidieron ir a hacer eso en Venezuela, añadió la diplomática. Horas después de la publicación de Castro, en la misma red social, el canciller hondureño Enrique Reina anunció que procedió de inmediato a cumplir la orden de la jefa de Estado. En una nota oficial, el gobierno comunicó a la Embajada de Estados Unidos en Honduras su decisión de dar por terminado el tratado de extradición. Hablando de extradición, Moscú puso en jaque a Canadá. La Fiscalía General de Rusia incluyó este pasado jueves en la lista internacional de personas buscadas al veterano ucraniano Yaroslav Unka, el colaboracionista nazi de la Segunda Guerra Mundial, elogiado el año pasado en el Parlamento de Canadá. Según el comunicado del organismo, a pesar de la reticencia de algunos países a luchar contra el nazismo, la Fiscalía General logró obtener una decisión favorable para incluir a Unka en la base de datos de Interpol. Si el colaboracionista nazi acusado del genocidio y del asesinato de más de 500 ciudadanos soviéticos sale de Canadá, donde reside actualmente, las autoridades rusas recibirán una notificación sobre su paradero y podrán enviar una solicitud de extradición. Y es que el pasado diciembre las autoridades canadienses se negaron a cumplir una solicitud rusa de extradición a Unka, que perteneció a la 14ª División de SS, lo que viola el principio de inevitabilidad del castigo, aseveró la Fiscalía General rusa. 15 países se sumaron a la búsqueda del veterano alemán. El veterano ucraniano Yaroslav Unka, colaboracionista nazi de la Segunda Guerra Mundial, elogiado el año pasado en el Parlamento de Canadá, fue incluido este mes en la base de datos de personas buscadas de la Secretaría General de la Interpol y actualmente 15 estados miembros de la organización se han unido en su búsqueda, informó este pasado lunes el Ministerio del Interior de Rusia. En agosto de este año, este sujeto fue incluido en la base de datos de personas buscadas de la Secretaría General de la Interpol. Hasta la fecha, 15 países miembros de la organización ya se han sumado a su búsqueda, señaló el organismo. El Ministerio del Interior agregó que la Interpol tardó casi 10 meses en tener en cuenta todos los argumentos de la parte rusa y tomar una decisión positiva para incluir en la lista a Unka, que perteneció a la 14ª División de SS. El ucraniano y sus cómplices participaron en el asesinato de al menos 500 ciudadanos soviéticos, según el presidente del Comité de Investigación de Rusia, Alexander Basterkin. En septiembre de 2023, el presidente Zelensky, junto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y cientos de legisladores del país norteamericano, ovacionaron a Unka durante un evento en el Parlamento de Canadá, afirmando que luchó por la independencia de Ucrania contra los rusos. El incidente provocó una fuerte polémica tanto dentro del país norteamericano como en el extranjero. El presidente ruso Vladimir Putin criticó al ex líder parlamentario canadiense Anthony Rota
por invitar al veterano nazi al Parlamento. A pesar de la lluvia de críticas, las autoridades canadienses se negaron el pasado mes de diciembre a cumplir una solicitud rusa de extraditar al colaborador nazi. Moscú seguirá presionando a Ottawa. Moscú continuará sus esfuerzos para garantizar que Canadá entregue a Rusia al veterano de las SS Yaroslav Unka, de 99 años, para que pueda responder por sus crímenes, dijo el embajador ruso en Ottawa, Oleg Stefanov. Unka, que admitió públicamente haberse ofrecido como voluntario para unirse a la división SS durante la Segunda Guerra Mundial, fue noticia el pasado mes de septiembre, tras ser ovacionado de pie como invitado en el Parlamento de Canadá durante una visita del líder ucraniano Vladimir Zelensky. La unidad de Unka participó en brutales operaciones antiguerrillas en Polonia y la Ucrania soviética entre 1993 y 1944, y sus miembros fueron acusados de masacres y otras atrocidades contra civiles polacos, judíos y rusos. A finales de 2023, Rusia solicitó a Canadá que extraditara al ucraniano canadiense, que entonces tenía 98 años, acusado de genocidio por su presunta participación en el asesinato de al menos 500 ciudadanos soviéticos, pero Ottawa rechazó la solicitud, citando la falta de un tratado relevante entre los dos países. El gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, actúa de manera poco sincera cuando afirma que Unka está limpio, declaró el embajador ruso. En el país, la práctica es que todo aquel que afirma haber huido del comunismo y que no ha cometido ningún delito en territorio canadiense es considerado un buen ciudadano, explicó el enviado. Hacen la vista gorda ante lo que hicieron antes de llegar aquí, como si nunca hubiera sucedido, añadió. Pero la verdad no se puede ocultar. Las autoridades en Ottawa conocen bien el oscuro pasado de Unka y las vergonzosas biografías de miles de colaboradores que encontraron refugio en Canadá después de 1945, subrayó Stefanov. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.